¿Qué tal, amigos de Le Más Gandhi? Bienvenidos a una charla más. Estoy muy contenta porque me acompaña un autor muy especial, Fernando J. Núñez, que además de todo es cineasta, es guionista, es un hombre que yo creo que ha hecho muchísimas cosas en la vida. Su última novela no ha llegado a México, se llama Los 10 Escalones, pero ahora vamos a hablar de La cocinera de Castamar, que se volvió un éxito tremendo, la novela, y luego la adaptación que se hizo a la serie. Pues bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros, Irma. Cuando queráis, como queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias de verdad por darnos A un tiempo vosotros. para esta entrevista. Bueno, tú tienes una larga carrera como escritor. He leído que desde que eras muy pequeño empezaste a escribir. Sí, Estudiaste filosofía, estudiaste sí. cine. ¿Cómo todo ello ha confluido para crear una novela como La cocinera de Castamar, que además tiene un fondo Mm. histórico muy importante? Bueno, pues supongo que todo ha influido, ¿no? O sea, yo es cierto que siempre, por encima de todo, me he considerado escritor en el sentido de que, o creador en este sentido, ¿no? Pero a partir de la escritura, como bien dices, pues bueno, escribía desde muy niño. Yo ya le daba los primeros relatos a mi hermana, le escribía a mi madre, le escribía este tipo de cosas y pues a los 14 empecé a escribir mi primera novela, que en algún momento alguien me ha dicho, oye, ¿tienes tu primera novela por ahí? Porque esto de que escribías a los 14 y tal, y le digo, ¿qué quieres verla, no? ¿Quieres verla para ver si es verdad o me lo he inventado, no? Sí, sí, por favor. Y entonces fui a buscarla y la saqué. Y saqué los 800 folios escritos a mano, que los guardo todavía porque les tengo mucho cariño. No dejaré que nadie los lea nunca, posiblemente, pero los tengo ahí. Y entonces, bueno, pues yo, digamos que me gustaban mucho las humanidades. O sea, yo elegí hacer, como me han dicho, me licencié en filosofía, Ajá. estudié la carrera de filosofía y a la vez tuve la suerte, la gran suerte de que mi padre y mi tío tenían una productora en publicidad y bueno, yo pude trabajar con ellos, vivir ver y aprender de ellos dentro de lo que eran los platós, principalmente porque rodaban muchísimos adverts, o sea, muchos anuncios, perdón, muchos spots, no sé cómo lo decís allí en México, muchos commercials, no sé cómo lo decís, pero vamos, el caso es que Comerciales. comerciales, vale, pues por ahí andaba, o sea, ya no sabía cómo decirlo. Pero bueno, rodaban muchísimos comerciales, hacían muchas campañas de publicidad rodándolos. Entonces yo aprendí, mi tío era un grandísimo director de fotografía, de los mejores que había en España, y mi padre era director de producción, que lleva todas las producciones, lleva 3 o 4 a la vez, y yo aprendí todo este mundo. Y entonces, bueno, mientras yo me formaba en filosofía y en todo lo que yo quería escribir, en guiones, en tal, tenía otra pata, digamos, en la parte audiovisual. Y así surgió un poco esta mezcolanza de cosas. Y bueno, pues en un momento determinado, después de rodar mi película ya por el 2012, decido en un momento que ha llegado el momento de dar a la luz todas aquellas cosas que yo había ido escribiendo y la primera que se eligió muy sabiamente por parte de mi agente fue Castamar. Y así salió, así en 2019 salió Castamar, ha estado muy bien, vendiéndose muy bien, gracias a Dios, en las librerías durante 2 años y ahora pues ha habido un segundo relanzamiento, lógicamente, con la serie, que esperábamos también, claro. Eh, Ya había una buena apuesta y ahora más. Una gran apuesta. Cuéntame un poco de cómo hiciste tu investigación histórica. Bueno, Mm. La cocinera de Castamar se sitúa en este rango después de la guerra de entre los Sí, Borbones, de la guerra para efectivamente. los Sí, Borbones. la guerra de Sale, sucesión. sale Felipe V, Diego Eh, incluso ha peleado en la guerra. sin duda. Se ve que hiciste una investigación fuertísima, muy profunda, muy intensa, ¿no? Bueno, me interesaba mucho, a mí me interesa la historia, de hecho, convalidé 2 años después de terminar la carrera para hacer historia, lo que pasa que la vida ya no me dio para poder licenciarme en historia, no sé, tal vez a lo mejor dentro de un tiempo lo retome y me licencie finalmente, pero la historia siempre me ha gustado muchísimo, ha sido una de mis grandes pasiones. La primera era la filosofía y la segunda, pues, era la historia. Y me gusta que todas mis historias eh, todas las ficciones que yo quiero crear estén envueltas en un rigor histórico, por lo menos dentro de lo posible, que estén lo mejor ambientada, aunque me pueda permitir tal o cual licencia histórica, pero que estén
por el bien de mi ficción, quiero decir, pero que esté lo más rigurosamente, digamos, documentadas. Y en ese sentido, pues bueno, pues claro, tuve que hacer mucha investigación. Yo normalmente lo que hago es prepararme muy bien el contexto histórico donde yo voy a introducir mi ficción, y la preparo muy bien sabiendo las grandes cosas que estaban ocurriendo en esa época en España, como tú muy bien dices, la llegada de Felipe V, la lucha entre el archiduque Carlos y Felipe V por el control, esa guerra continental que prácticamente asolaba Europa entonces, y que su extensión más importante estaba en España, ¿no? O de las más importantes. Entonces me interesaba todo eso, pero ya te digo, me interesa siempre que sea como una especie de base fundamental que rodea la ficción. La ficción es lo que a mí más me interesa contar, ¿no? Lo demás no tiene que ser como el fondo, ¿no? Como el background, que está siempre presente y que adorna todo lo que está ocurriendo y que hace que sea creíble todo lo que está ocurriendo. Para investigar más en esa historia, pero también para investigar en las dimensiones humanas que hay en la ficción, ¿sabes? Tienen que tener ese lenguaje de comunicación entre ambas partes. De alguna manera, en este caso, en La cocinera de Castamar, creo yo que voy a disentir un poco contigo, en el sentido de que Bien, este escenario, este background, no solo es un background, porque determina muchas cosas. Determina, claro, por ejemplo, que Clara esté en la situación en la que se encuentra cuando totalmente. comienza la novela y que Sí, llegue a sí, Castamar, ¿no? Es una de muchas familias que han venido a menos después totalmente. de la guerra, Claro. y Sí, si sí, sí, sí. no sería como posible, el arranque, ¿no? Digamos, de la Claro. historia. Pero algo En que ese... me encanta, ay, perdóname, nada más te No, quiero no, no, decir no. algo que me No, encanta dime, dime. del personaje de Clara es justamente esta dualidad entre una mujer que cocina muy bien y todo, que ha aprendido a cocinar, pero que además tiene más intereses, sabe leer, por ejemplo, Claro. cosa que no Sí, era sí. común entre las mujeres de la época, ¿no? No, ni entre los hombres, de hecho. Había un analfabetismo grandísimo en España. Más de, no sé, debería estar por el 90%, una cosa tremenda. Había muy poca gente que supiera leerle realmente. Ya no te digo leer latín como ella lee o otros idiomas. Eso era algo en una mujer, de hecho, completamente extraordinario. Cuando digo que quiero que sea la base o el background, no significa simplemente que esté como un telón de fondo, ¿vale? Por matizar. Lo que quiero decir es que ese background tiene que tener sin duda una comunicación con la ficción. Lo que digo es que para mí la ficción que quiero contar digamos, es la esencia principal de la novela, y la parte histórica lo que debe es potenciar todo eso. Debe funcionar para potenciar todo lo que quiero contar, ¿no? Entonces elijo muy bien qué momentos históricos quiero bucear, en qué sitios quiero viajar para hacer esto. Solo el matiz para que veamos hasta dónde disentimos o no. Pero una vez dicho esto, por supuesto que el background, ese momento histórico tiene que influir, porque está elegido precisamente para que influya, ¿no? Para que se comunique con esa ficción que yo estoy creando. Y en ese sentido, Clara, yo creo que viene a representar algo que ya estaba empezando a ocurrir y que ocurrió principalmente con las mujeres del 18 y sobre todo hacia el final, ¿no? Que empezaron a entender, ¿no? Ahí tienes a Olimpia de Gauss, por ejemplo, que, como sabes, fue guillotinada, fue la segunda guillotinada después de María Antonieta en la Revolución Francesa, y escribió los derechos, igual que la Carta de Derechos Humanos, que solo hablaba de los hombres, pues escribió la Carta de los Derechos Humanos de la mujer, ¿no? Y los calcó, pero incluyendo a la mujer, ¿no? Bueno, ya empezaban a haber ciertas voces discordantes en la época en donde hablaban de que la mujer tenía que tener un papel más igualitario respecto del hombre. Digamos que ahí empieza casi un primer movimiento feminista que empieza pues, a burbujear, ¿no? Luego ya será a finales del 19 cuando empieza a eclosionar, empiecen a buscar, y principios del 20, y bueno, pues ahora en los 70 hubo un gran, del siglo pasado, y yo creo que otro boom lo estamos teniendo en nuestros días, ¿no? Y a ver si esto se consolida y al final conseguimos una igualdad en todos los sentidos. Lo importante para mí era ver qué cosas estaba pasando Clara, ¿no? Clara era una mujer, como tú muy bien dices, que está en ese filo, ¿no? Porque es una mujer que tiene la cultura suficiente para, creo que en algún momento se dice en la novela, ¿no? Que tiene una cultura lo suficiente para que un hombre se sienta incluso aterrorizado ante ella, ¿sabes? Y salga corriendo, ¿no? Y viene a pensar algo así, don Diego, dice, cualquier hombre incluso se podría sentir intimidado por una mujer que supiera tanto.
porque en realidad las mujeres no tenían acceso a la cultura de esta forma, ¿no? Eran muy concretas, ¿no? Eran institutrices, pero de una determinada forma. Y en ese sentido me interesaba el mundo de la mujer en el siglo XVIII, no solo de Clara, si te das cuenta, todas las mujeres que aparecen, desde Doña Sol, Doña Úrsula, todas tienen una estrategia de supervivencia clara para poder adaptarse a ese mundo patriarcal tan salvaje, ¿no? Y el ideario que sale de él, que es el machismo, ¿no? O sea, todos tienen algún tipo de estrategia. En el caso de Clara es la cocina, en el caso de Doña Sol puede ser envenenar a su marido, ¿sabes? Pero son estrategias de supervivencia porque saben que están al filo del barranco, al filo de la quebrada, donde un mal paso les puede suponer. Mira, Amelia yo creo que es un gran caso en este sentido, ¿no? La señorita Amelia, que está como siempre como que en cualquier momento todo su castillo de naipes se puede venir abajo, ¿no? En cuanto haya una mala voz, en cuanto se diga qué ha pasado en Cádiz, todo esto. Maravillosos personajes femeninos, Fernando. Eso es una de las cosas que yo quería decirte al Gracias, principio, gracias, gracias. eh, que yo empecé a leer el libro, obviamente en la cubierta dice el nombre del autor, dice tu nombre, pero de repente yo sentía como que lo había escrito una mujer. La manera Bueno, Sí, la manera en que describes no solo, a Clara, sino, el encuentro, la manera de conocer a don Diego, la manera en que Amelia también empieza a pensar todas estas cosas que la pueden hacer aún más vulnerable, como tú has dicho, más vulnerable claro. de Bueno, lo eso es porque he leído mucho a Jane Austen, no es mérito mío. En realidad ya lo tenía Jane Austen. mucho, Yo mucho, solo, yo solo me he empapado de ella, porque claro, me parece una de las plumas más grandes de la historia de la literatura sí. y entonces, pues claro, una vez que lees a Jane Austen, entiendes las dimensiones de tanto de lo bueno como de la mezquindad humana, ¿eh? O sea, que era una gran retratista de las mezquindades humanas, sin duda. Pero te diré una cosa, yo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando abordo a un personaje, eh, parto del hecho de que los hombres y las mujeres no tenemos tantas diferencias. Sí las tenemos biológicas, ¿no? Porque están claras, pero al final somos personas y tenemos formas de ver el mundo que tienen que ver con nuestra cultura, que nos han moldeado, que nos han hecho. Entonces, al final, abordo a los personajes más como personas que a través de su sexo en concreto, o las diferencias que puede haber. Es obvio que yo nunca sabré lo que es una menstruación, por poner un ejemplo, o lo que es parir, porque no soy hombre y no podré, ¿no? Igual que hay cierto tipo de condicionantes fisiológicos que una mujer no puede entender si no es un hombre, eso es así. Pero partiendo de estos detalles que en el fondo no dejan de ser, yo creo que diferenciadores, pero relativamente diferenciadores, en el fondo lo que habitamos, ¿no? Son los espíritus humanos, ¿vale? No entro en la parte religiosa del alma, pero sí entiéndeme a lo que me refiero. Los caracteres no tienen sexo, ¿no? Las ideas tampoco las tienen. Pues esto es igual. Yo abordo a los personajes no tanto si es una mujer o un hombre, sino desde el punto de vista del alma que habita ahí dentro, ¿no? De qué corazón está latiendo ahí dentro, cómo funciona ese corazón, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiere, ¿no? Y luego, bueno, pues uno trata de ponerse siempre en la situación de, pues, el hecho de es una mujer y tiene que tener como mujer ciertas cosas que yo no puedo llegar a entender. Entonces esto hay que investigarlo, hay que tratar de investigarlo, hay que tratar de preguntar. Y en eso pues tengo a mi mujer al lado que siempre, que también es escritora y entonces me ayuda mucho, ¿no? Para poder comprender ciertas cosas que uno, lógicamente por el hecho de ser hombre puede que no comprenda, ¿no? Como quedarse embarazada, ¿qué es esto? ¿Qué cosas tan enormes deben pasar en el cuerpo de una mujer cuando ocurre algo así, ¿no? Esto no, como escritor a mí me interesa todo esto, te soy sincera, me gusta profundizar en esto. Claro, y es muy logrado, o sea, se ve muy logrado en la novela, Gracias, gracias. y esto le da justo mucha, verosimilitud, mucho realismo. Obviamente, los personajes masculinos, esta contraparte tan fuerte, es también muy bien construido. Por ejemplo, Enrique, ¿qué personaje es este? Sí, Tremendo. Enrique es un personaje, mira, Enrique es un personaje que yo creo que es muy especial en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué digo especial? Sé que vas a decir, pero si es que es un hombre terrorífico, es un hombre terrorífico, porque diría casi que roza un poco la psicopatología, ¿no? O sea, no es en el sentido, perdón, de que, o sea, tiene una falta de empatía por todo lo que ocurre fuera de él, está tan alejado del mundo que, Total. bueno, creo que hay un momento en la novela cuando
describe la relación que tienen sus padres, que su madre está engañando a su padre con otro hombre y él aparece en la habitación cuando están en la cama incluso y la madre le abofetea y él está esperando el momento oportuno para que cuando llegue su padre le diga, pues la mamá ha estado ahora con un hombre ahí y tal, y todo para producir ese momento y ver y disfrutar con que el padre esté pegando a la madre, ¿no? O sea, es un psicópata en esto, pero a la vez tiene pequeños detalles que muestran que ese pozo oscuro, ¿no? Ese pozo oscuro que tiene dentro tiene otros matices, ¿no? Por ejemplo, con su tata. No sé si te acuerdas el momento que habla de la tata, de cómo le cuida a la tata y dice que le hacía todo tipo de perrerías, se la ponía 4 patas y le montaba como un caballo cuando era pequeño y todo esto. Y a la vez cuando muere la tata, de repente él sufre una especie de shock brutal, se pone a llorar y no puede controlar esto, ¿no? Y la única vez que le vuelve a pasar algo lo mismo es con Doña Alba, ¿no? Doña Alba es casi como un asidero para que esa oscuridad no le termine devorando, ¿no? Y yo creo que esa profundidad que tiene don Enrique, esos dobleces, ¿no? Que parece que es como ese psicópata exclusivo, pero tiene mucho más que eso, ¿no? Al final te das cuenta de que también es un ser humano en otros sentidos, ¿no? Precisamente en estos pequeños detalles. Pero bueno, no deja de ser un ser humano horrible, claro. Sí, es un ser humano de terror y en contraposición creo que Diego es este personaje que tiene también claroscuros, mucho más claros Claro, que oscuros, pero es un personaje claro. también complejo, Que muy tiene otras, es complejo. claro. Sí, sí. Exacto. Don Diego tiene, Ujú. como tú muy bien dices, esos claros oscuros, ¿no? Porque es un hombre que está regido por la honestidad. O sea, yo creo que el pilar central que puede tener este personaje es la honestidad. Es decir, es incapaz de engañarse a sí mismo o de engañar a otros. Y esto precisamente le juega muchas malas pasadas porque no puede casarse con una mujer. Creo que viene a decir, yo no puedo casarme con una mujer porque la estaría mintiendo y me estaría mintiendo a mí y estaría traicionando el recuerdo de mi mujer, ¿no? El recuerdo de mi mujer muerta, que es Doña Alba. Entonces, todo este entramado al final le pasa. Es un hombre que, por ejemplo, se nota que ha estado acostumbrado a mandar, que era una figura relevante de la corte, que era un guardia de corps, que eso significa que era como la mano derecha del rey, el tío que guardaba la vida del rey era él. Y entonces, o sea, la reacción que tiene, por ejemplo, con Don Melquiades, cuando te acordarás que es una relación que te das cuenta de que es la de un señor respecto de un vasallo al que casi le humilla incluso, ¿no? Y le humilla desde la rabia, le humilla desde tal por la traición que sufre. Y está justificado, pero no está, o sea, está explicado, pero no está justificado, quiero decir, al final. Podría haber reaccionado de muchas otras formas, ¿no? Y sin embargo no puede dejar de ser el noble del siglo XVIII que es a la vez, ¿no? Tienen que pasar 8 meses para que él reaccione y que le diga, oye, vamos a sentarnos otra vez. O sea, que te das cuenta que tiene esos claros oscuros también. Claro, eso lo hace, como te decía yo, un personaje también interesantísimo. Claro. ¿Cómo sentiste tú? Bueno, creo que tú tuviste mucho que ver también con la producción de la serie Uh televisiva. -huh. ¿Cómo quedaste al ver tus personajes, pues, de carne y hueso? Qué cosa tan impresionante, ¿no? Sí. Verlos ahí moverse en la Sí, pantalla. esto fascina, fascina. O sea, el hecho de ver los personajes encarnados por actores y reconstruido Castamar, que tú, bueno, siempre te deja un poco, te tienes que tomar distancia un poco, porque es como, ¿esto está ocurriendo realmente? Estoy viendo a la gente hablar de Don Diego, de Castamar y de a Michelle Jenner interpretando maravillosamente bien a Clara. ¿Esto está ocurriendo realmente? Entonces, bueno, siempre hay algo que te tienes que pellizcar en esto, ¿sabes? Pero sí, tuve que ver en la producción, en tanto que soy coproductor ejecutivo creativo, y, y bueno, básicamente cuando cedí los derechos me interesaba pues, que hubiera cierta factura visual, que fuera panorámica, que, bueno, una serie de elementos que se dan en la serie que yo, pues bueno, sugerí que estarían bien que fueran así. Y a partir de ahí, pues yo creo que dejé que ellos hicieran su obra, porque al final es una obra derivada de la mía, pero que tiene que pasar por otras manos, otras decisiones, y al final tener un autor que además sepa dirigir en un set de rodaje debe ser muy complicado, y entendí que yo tenía que dar un paso atrás, dado que yo no la iba a dirigir, tenían que dirigirla a otros, y esto debía ser así. Y así fue, y ahí está la obra, o sea, que maravilloso. ¿Y has quedado contento con el resultado?
Pues mira, he quedado contento con el resultado, te diré que sí, he quedado contento con el resultado en el sentido de que creo que tiene una factura visual, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto tampoco era un presupuesto gigantesco, que era un presupuesto medio, te diría, que estaba bien, pero no era enorme. He quedado contento en ese sentido porque el resultado está por encima del presupuesto sin duda. Y por otro lado hay muchas cosas con las que yo no las hubiera hecho así, seguro. Pero también hay muchas otras que te diré que sí las hubiera hecho igual. Es decir, que al final es como cuando alguien, entiéndeme, uno idea un coche y otros lo construyen. No va a salir exactamente igual, ¿me entiendes? Entonces yo parto de la base de que esa obra va a tener diferencias con la mía. Y es inevitable, porque mi obra es inmutable, no la puede cambiar nadie y está escrita. Y esas palabras, para lo bueno o mal, sí las he puesto yo. Lo otro, bueno, quedo satisfecho. Quedo satisfecho en el sentido global, quiero decir. Hay cosas que no hubiera hecho o que hubiera cambiado o que no los hubiera hecho así. Pues eso es inevitable, porque soy el creador de la obra, madre, entonces siempre va a haber diferencia. Pero estoy satisfecho en ese sentido. Oye, casi 800 páginas de La cocinera de Lo Castamar. tengo por aquí, ¿eh? Lo tengo por aquí, ¿Sigues por espérate. ahí? Ay, ay, mira, qué belleza. A mí me lo pasaron en digital, pero voy a ir a conseguirlo en. Ay, qué linda edición, qué Pero linda ya, edición. perdona, sí, sí, es bonito, mira. Bueno, no, pero me he dado cuenta que el que han publicado allí no, creo que no es de tapa dura exactamente, pero es muy bonito porque lo han hecho como con fresado y digo, a ver si me pasan a mí otro de los que han publicado allí. Sobre todo porque que me lo tendrán que hacer llegar en algún momento, espero. Ojalá que sí, yo también ya lo quiero tener, porque es un libro que hay que tener en físico, creo yo. Eso les digo a todos los que nos están viendo, que lo pueden comprar en Gandhi. Es un libro Sí, qué guay, qué guay. Sí, bellísimo. porque yo, a ver, no entiendo que estás en DF. Sí, en la Ciudad de México. Sí, bueno, pues estupendo. Tu país lo conozco muy poquito, muy poquito. Más como turista en Cancún cuando me casé, que fuimos allí y tal, pues ya sabes, Qué lugar bonito. turístico y Chichen Itza, que me pareció maravilloso Chichen Itza. Yo me quería perder en Chichen Itza, pero no me dejaron. Me dijeron, no seas loco, que aquí te puede pasar cualquier cosa en la selva. Y dije, bueno, venga, pues no, tendremos que regresar, pero me pareció maravilloso. Y tengo muchísimas ganas de regresar a México y conocerlo más, sobre todo porque mi cuñada es mexicana. O sea, y lo tengo muy de cerca, ¿sabes? Que son de Monterrey, de Ay, esa qué zona. bien. Así que tú fíjate, que lo tengo cerca. Pero bueno. Pues ojalá vengas pronto y vengas a promover la novela, también la nueva novela que tienes, que sacaste este año. Sí, 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 Irma, sí. La Tenemos saqué, bastantes espera, aquí, esta, Los 10 escalones. escalones. Muy Sí, bien. y esta historia es una historia un poquito diferente respecto de Castamar, aunque tienen mucha comunicación entre ellas. En Castamar se habla mucho de el racismo, el clasismo, todo lo que hay por debajo, todos esos prejuicios que están ahí. Bueno, pues Los 10 escalones, esta obra digamos que recoge un poco el testigo y habla de la intolerancia en general y de la intolerancia religiosa. Es una historia de amor, te diría, más desgarrada, menos amable tal vez que la de Clara y Diego, Mm. pero muy pasional, ¿sabes? Tienen mucha pasión. Y es una historia muy al nombre de la rosa. Tiene esa parte de thriller, de una abadía, el crimen, una abadía remota, ¿no? Y esa historia de amor un poco desgarrada. Entonces tiene todos esos elementos que están ahí. Pues esperamos tenerla muy pronto aquí. Por lo pronto, yo te agradezco mucho, Fernando J. Muñez. Yo te voy a decir una cosa, creo que has escrito Dime, una novela dime. profundamente feminista, a lo mejor no fue tu intención, Gracias. pero yo como mujer y como feminista así la leí, te lo agradezco de todo corazón. Gracias, gracias. Mira, no, no, nunca digo que mi novela es feminista, pero te voy a explicar por qué. Porque creo que es mejor que lo diga una mujer que lo diga yo. ¿Me entiendes? Creo que al final nosotros, se lo decía al anterior contertulio que hemos tenido, creo que los hombres debemos apoyar esta causa porque creo que es lo que beneficia a todos, a la sociedad en general, al mundo en general. Pero la lucha la tienen que liderar las mujeres porque lo habéis sufrido vosotras, no nosotros. Y nosotros somos los causantes en este sentido, somos un desastre. En el fondo no sabríamos qué hacer sin las mujeres. Yo no sabría qué hacer sin mi mujer, te soy sincero. Es el amor de mi vida y si me falta, pues no sé, no podría ni escribir, yo creo. Entonces, al final esto es así, ¿no?
Creo que te agradezco mucho las palabras de que digas que es feminista. Mi intención era mostrar la vida de las mujeres en el 18, pero prefiero que lo digas tú a decirlo yo, te soy sincero, porque es lo justo. Pues muchísimas gracias, Fernando J. Muñez. Gracias a todos los que Gracias a nos ti. acompañaron en esta entrevista para la revista Lee Más de Gandhi. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto. Chao, chao. Un beso a todos. Chao.